Esta primera ronda, un poquito larga, y por eso vamos a hacer el esfuerzo de ser cortos en el comentario, pero evidentemente tenemos que poner en relevancia la presencia de los alcaldes en este local del Colegio de Arquitectos. Creo que en los últimos tiempos ha sido una relación bilateral muy debilitada, y esa debilidad evidentemente impacta en el quehacer profesional de nosotros, los arquitectos y los urbanistas. Por eso quisiera que de alguna manera tirar el guante a los alcaldes y también a nuestro decano regional Lima, para que esta no sea una única ocasión de fortalecimiento de esta relación, porque evidentemente, y se han puesto en evidencia y ahora vamos a comentar, ¿no?, existen pues una serie de normas que se dan a nivel distrital que están pues coercionando, ¿no?, el ejercicio profesional y la calidad de la arquitectura. El problema que nos ha planteado el tema de la Costa Verde, yo diría que tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión territorial, y digo territorial y no urbana, y tiene una dimensión político-institucional. Yo resumiría en esos dos grandes conceptos lo que se ha vertido por parte de los expositores. El problema territorial tiene como antecedente fundamental el valor que tiene para el país el litoral, para el país. No nos olvidemos que el proceso de transición demográfica que ha sufrido el Perú en los últimos 60 años ha producido un fenómeno de litoralización y concentración de la población urbana en ciudades costeras. Ese fenómeno no puede estar ajeno a esta discusión como un marco referencial, ¿no?, de los fenómenos sociales que ocurren en relación con el territorio. El otro tema que también debe ser considerado en esta discusión es cuál es el rol que cumple la metrópoli Lima-Callao. No digo Lima, Lima-Callao, como decir Budapest. Muy pocos colegas escucho yo decir que vivimos en la ciudad de Lima y Callao. Solamente cuando tomamos un avión de LAN, ¿no?, nos hacen recordar que estamos aterrizando en la provincia constitucional del Callao. Y esto es central en el problema que estamos tratando, porque Lima se constituye en el núcleo, en la centralidad del sistema urbano nacional, y por eso no creo que esté equivocado Jorge Muñoz cuando dice, oye, no, el tema de la Costa Verde es un tema nacional, no es un tema metropolitano y mucho menos un tema distrital. El borde costero, por lo tanto, ¿no?, de una metrópoli como Lima, que en realidad, desde mi punto de vista, ha desbordado ya esa categoría para pasar a denominarse una región metropolitana, y una región metropolitana que va mucho más allá de los límites de las provincias, inclusive del Callao y de Lima. Entonces, una región metropolitana que tiene un borde costero, ¿no?, digámoslo así, en estricto senso, entre Lima y Callao provincias, está entre Pucusana y Ancón. Discutir el tema de la Costa Verde no puede ser ajeno a discutir lo que sucede en las otras playas y digamos, a lo largo de este borde costero. Porque la presión que recibe desde el punto de vista de playa, de recreación, la Costa Verde, también es recibida por las playas del sur y por las playas del norte. Hay muchísimo más afluencia de gente en las playas del sur y del norte que en la Costa Verde, porque en la Costa Verde hay muy poca playa. Entonces, el concepto
¿no?, de la Costa Verde como un espacio recreativo, de playa, y que hay que conservar las playas, ¿no? Es bien relativo si es que lo vemos en una dimensión, ¿no?, de ordenamiento territorial. Y ahí quiero yo señalar que el problema tiene que ser tratado en esa dimensión. O sea, zapatero a tus zapatos. O sea, los urbanistas no son ordenadores territoriales. Y este es un problema de ordenamiento territorial, no es un problema urbano, no es un problema de ver cuáles son las soluciones urbanas y las soluciones viales. Eso es una categoría, ¿no?, que debe responder primeramente, ¿no?, a una política de ordenamiento territorial sobre un territorio mucho mayor. El otro tema es ver qué está pasando con los instrumentos técnicos normativos vigentes. Ha quedado en claro con las dos exposiciones, ¿no?, de que estamos pues en realidad con pocas reglas de juego, ¿no?, para poder pues pretender promover inversión inmobiliaria, etcétera, ¿no? Estamos viendo que el conflicto de competencias entre las mismas entidades del Estado hacen que la obra pública sea pues casi inexistente, ¿no? Y ese es un tema que lo que va a hacer es retrasar y atrofiar el desarrollo territorial de esta unidad territorial. En el tema de la problemática institucional y política, que creo que es el más importante desde mi punto de vista, ¿no?, y creo que en eso comentaba con Raúl, justamente, con mi profesor, que por qué nos habían invitado a nosotros los ex viceministros, o sea, cuál era la calidad especial de que fuésemos viceministros. Le decía, porque creo que justamente el haber estado en un cargo de nivel nacional te permite visualizar y priorizar, ¿no?, y enfocar cuáles son los objetos que deben ser materia del interés nacional. Y yo sí considero que el borde costero de Lima y de esta región metropolitana, ¿no?, merece la atención nacional. Cuando a nosotros se nos encargó el viceministerio, por ejemplo, también se nos encargó la Secretaría de Transporte de Lima y Callao. Tuvimos que lidiar con todo el problema de las rutas entre Lima, Callao, conciliar entre Andrade y Curi, y lo logramos desde el Ministerio de Transportes, que en ese entonces también era de Vivienda y Construcción. Impulsamos todo el acuerdo con el Banco Mundial para el tema de la contaminación atmosférica de Lima, ¿no? O sea, esos proyectos de gran envergadura que requieren una inversión y un apoyo internacional en consultoría, en recursos financieros, tiene que tener el músculo del gobierno nacional. Entonces, me queda perfectamente claro, ¿no?, y obviamente con todo el respeto, ¿no?, y me ha emocionado y también me he sensibilizado, obviamente, de las exposiciones de los alcaldes distritales. Me queda perfectamente claro que la escala distrital es insuficiente pues para garantizar un enfoque territorial y una gestión integrada, ¿no? Eso desde el punto de vista técnico, ¿no?, todos nosotros lo sabemos, entendemos cuáles son, ¿no?, el voluntarismo y el esfuerzo y el entusiasmo que ponen los alcaldes distritales en tratar de cumplir de la mejor manera sus funciones, pero por ahí no va la cosa. En la escala provincial tampoco. Eso es lo que también someto a consideración de ustedes, ¿no?, porque en realidad el nivel provincial, dada la experiencia que hemos tenido en otros temas, como por ejemplo del transporte, no resuelve el problema del conflicto político, porque existen intereses políticos diferenciados entre Lima y Callao. Entonces, y lo hemos visto patéticamente aquí, ¿no? Inclusive Patricia, por ejemplo, ¿no?, presentando un proyecto, ¿no?, muy incipiente, ¿no?, de lo del Callao, pero sin embargo presentando una visión territorial,
¿no? Diciendo, oye, un momentito, ¿no? Aquí hay que pensar en Ventanilla, hay que pensar en las playas del sur, ¿no? De un par de flashes que ya nos están diciendo, ¿no? Que desde el punto de vista del Callao, esto tiene que tener una visión mucho más amplia. La experiencia de Lima es distinta, ¿no? Lima perdió, la Municipalidad de Lima perdió digamos, la hegemonía y el control del territorio, ¿no? Por la ley en la cual le dieron la titularidad de los predios a los municipios, y obviamente se debilitó la autoridad del proyecto de la Costa Verde, y ahora se pretende con este nuevo proyecto, ¿no? Volver un poco a lo de antes, pero seguimos en más de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que creo que ya todos estamos un poco cansados de ese tipo de modelos de gestión. El IMP, por ejemplo, ¿no? Ha demostrado, pues, ¿no? Un agotamiento institucional y una incapacidad técnica para asumir la responsabilidad, pues, del ordenamiento territorial de la metrópoli, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Ya desde hace muchos años, ¿no? Es una institución que ha periclitado, pues, ya en sus ideas, ¿no? No hay renovación ideológica, ni una visión, pues, moderna, ayornada, por decirlo menos, ¿no? Del urbanismo, del ordenamiento territorial, etc. La autoridad marítima, por su lado, que también es otra entidad del Estado que juega un papel importante en este espacio, en este territorio, tampoco cuenta, pues, con capacidades y mucho menos con instrumentos técnicos de gestión, ¿no? Yo he escuchado aquí, ¿no? Muy, claro, con mucha voluntad, ¿no? La alcaldesa por ejemplo, de Barranco, ¿no? Mencionar, por ejemplo, pues, que la conformidad de obra de la Lima Marina Club se la tiene que dar ella, ¿no? Entonces ahora me pongo a entender por qué pierde tanto su juicio, ¿no? Porque evidentemente, pues, hay un desconocimiento profundo de una materia que requiere realmente el asesoramiento de especialistas, ¿no? O sea, los alcaldes deberían tener realmente entornos técnicos de mayor calidad que no los hagan, pues, tal vez llevar a confrontaciones, ¿no? Innecesarias, ¿no? Es evidente que las conformidades de obras sobre áreas acuáticas las da la Marina de Guerra del Perú y eso está en la ley, ¿no? Bueno, al menos yo soy un especialista en esos temas, ¿no? Entonces, ¿no? Pero pasan esas cosas, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, el restaurante Costa Verde, Cala, y todos esos están en la línea, o sea, están en los primeros 50 metros de la línea de alta marea. Eso es jurisdicción de la Marina de Guerra del Perú. Ahora, que no hayan hecho el control, que se haya permitido todo eso, que ilegalmente eso está reflejando una debilidad institucional, de una institución tutelar, como es la Marina de Guerra. Entonces, parece ser que la Marina de Guerra le interesan otras funciones, ¿no? Y no precisamente el desarrollo urbano y territorial, ¿no? De un sector de la ciudad que potencialmente podría ser muy atractivo para el desarrollo inmobiliario. La SBN, otra institución que también, de acuerdo a la ley de playas, tiene una participación importante, ¿no? La SBN en realidad es la titular, de acuerdo a ley, de todos los bienes estatales, sean inmuebles o muebles. Entonces, por ejemplo, el proyecto de ley que se ha planteado, ¿no? Resulta, pues, gracioso, ¿no? Porque en realidad les quitan la titularidad de los predios a los municipios distritales cuando de facto ya no los tienen. O sea, que estén registrados en registro público a nombre de la Municipalidad de Magdalena, de Barranco, de Miraflores, no tiene nada que ver. O sea, finalmente hubo una ley en que se dijo, señores, se acabó el desorden, ¿no? Ya ningún municipio puede dar concesiones, ningún municipio puede vender terrenos. Ahora, toda la titulación, todos los predios que son tanto bienes privados como públicos del Estado pasan a la SBN. Si un municipio quiere desarrollar un proyecto, ya sea por una iniciativa privada o porque existe un interés público, ¿no? Por un bien social o lo que sea, se lo pide a la SBN y recién la SBN se lo titula. Y esto lo vivo día a día
y es así, ¿no? El sector vivienda. ¿Qué ha pasado con el sector vivienda? El sector vivienda, por ejemplo, no ha generado la normativa, primero, que esclarezca las competencias entre todos estos actores del Estado. O sea, aquí estamos viviendo nuevamente, ¿no?, el gran problema de la ineficiencia del Estado. Porque es ineficiente para la obra pública, es ineficiente para promover las asociaciones públicas privadas y mucho más para promover la inversión privada. Entonces, ¿de dónde, me pregunto yo, de dónde vamos a sacar los recursos para el desarrollo territorial? El ordenamiento territorial lo hace el Estado, sí, de acuerdo. Y para eso habrá que pensar en una entidad que lo haga. Pero el desarrollo territorial, la inversión, ¿de dónde? Entonces, vivienda tiene que asumir un rol importante. Y ese rol tiene que definir, por lo menos en esta primera parte del partido, ¿no?, el equilibrio para que no existan los conflictos de competencias entre las municipalidades y la Marina, ¿no?, entre el proyecto Costa Verde y la Marina o las municipalidades, en fin, o la SBN. Es un pan con mango que tenemos que resolver, y que eso es materia de vivienda. Tampoco ha generado la normativa necesaria. Por ejemplo, este error, por ejemplo, de pensar de que un municipio ribereño debe otorgar una conformidad de obra. ¿Qué está diciendo? Nos está diciendo que un municipio ribereño usurpa, primero, funciones de otra entidad del Estado y aplica una normativa, que es la 29090, sobre terrenos ganados al mar. Es decir, sobre fondos marinos, sobre terrenos que no constituyen predios. O, por ejemplo, una plataforma o un muelle, ¿no?, que está sustentado en columnas sobre el fondo marino. ¿Cómo va a aplicar, pues, la 29090? No aplica. Si uno ve el ámbito de aplicación de la 29090, en ningún momento se fija, ¿no?, que tiene ámbito el área acuática. Entonces, el área acuática ha quedado, ¿no?, en el limbo, más o menos, porque si uno lee el reglamento de las instalaciones acuáticas de la Marina de Guerra, uno ve ahí claramente que ellos dan las licencias de operación, la supervisión de obra, ¿no?, y obviamente aprueban los proyectos, previamente pasado por la compatibilidad del proyecto Costa Verde. Entonces, aquí es el Estado el que está amarrándose y que se está chocando una institución contra otra, porque no hay un árbitro en este partido. No hay autoridad que defina quién está metiendo foul y a quién hay que ponerle la tarjeta roja. Entonces, yo creo que, yendo de frente al tema de la propuesta legislativa, ¿no?, el proyecto que ha sido presentado o que se va a discutir definitivamente tiene que ser perfeccionado, ¿no?, porque confunde dos conceptos fundamentales, que es el concepto de titularidad de los predios y el concepto de la jurisdicción, es decir, de la competencia administrativa. Por ejemplo, existen terrenos de propiedad, ¿no?, de la Municipalidad de San Bartolo en la jurisdicción de Santa María. El hecho de que sean propietarios, ¿no?, la Municipalidad de San Bartolo de un terreno en Santa María, lo obliga necesariamente a tramitar, pues, su habilitación urbana, su independización, su acumulación o lo que fuese en Santa María. Entonces, aquí el problema no es la titularidad, porque finalmente la titularidad es del Estado, es de todos nosotros, no es de Barranco, ni de San Isidro, ni de Miraflores, es de todos los peruanos, ¿no? Y por eso hay una ley que dice que eso, el portador y el tenedor de esa titularidad es la Superintendencia de Bienes Nacionales. Entonces, el proyecto obviamente provoca una reacción política de los alcaldes, porque dice claramente que les va a quitar la titularidad. Y en otros artículos dice, bueno, la jurisdicción, es decir, la competencia administrativa, va a ser concentrada en la autoridad del proyecto Costa Verde.
No tengo nada contra la autoridad del proyecto Costa Verde, pero sí creo en la visión que he presentado, ¿no? Que pensar en los 6 distritos es seguir pensando de una manera reducida y limitada y que no nos va a llevar a mucho más allá de lo que hemos avanzado. Entonces, y creo que eso también genera un poquito de burocracia también, ¿no? Porque habría que analizar, ¿no? si la Municipalidad de Lima tiene recursos, capacidades, recursos humanos para afrontar una responsabilidad de esa envergadura. Entonces, sí creo que lo que deberíamos hacer, ¿no? De alguna manera es perfeccionar, apoyar, y creo que eso es lo fundamental de esta reunión, que el colegio se pronuncie. Este es un tema político, no es un tema técnico. Esto es un tema político que tiene que ver con la ley de descentralización y que tiene que ver con un modelo de gestión territorial entre Lima y Callao. Y la ley de descentralización no ofrece muchos espacios, por lo tanto hay que ser muy creativo en tratar de conciliar, desde mi punto de vista, una entidad o una unidad de gestión con un régimen especial supraprovincial. Ese es el reto que tienen que asumir los congresistas y los políticos. Este es un tema político, pero la función que nosotros tenemos que asumir es orientar a los políticos, así como deberíamos asesorar a los alcaldes, ¿no? Que tienen pues limitaciones de personal para tener pues profesionales especializados y calificados que los ayuden a solucionar sus problemas. Entonces yo creo que el colegio, al promover este tipo de reuniones, ¿no? Debe pronunciarse públicamente, participar de la comisión de descentralización del Congreso, ¿no? Y proponer, luego de un debate y una discusión, ¿no? Una propuesta, a mi entender, que sea supraprovincial, ¿no? Y que de alguna manera nos pueda, digamos, garantizar, primero, reglas de juego, ¿no? Garantizar que la obra pública que se desarrolle en este espacio genere economías externas que promuevan la inversión privada, ¿no? Para poder transformar este territorio atrofiado, como dije, ¿no? En un territorio lleno de oportunidades para todos. Gracias.